Te despiertas en la mañana y dices, hoy quiero que sea un día próspero. Hoy quiero que sea un buen día. Y pasan ciertas cosas en ese día y tal vez se te olvida el objetivo que tenías, lo que habías planeado el día de hoy para conseguir cómo querías estar. Porque la adversidad, los problemas, las circunstancias adversas dominaron el panorama. Y entonces fue muy complicado transformar en este día en un día próspero. Muchos de los días de nosotros son así. La adversidad nos ciega, nos embarga y tal vez nos quita la posibilidad de estar bien, de sentirnos bien, de sentirnos plenos. Y el asunto es que esa sensación se acumula. Y a la mañana siguiente tal vez ya no decimos quiero un día bueno, quiero un día próspero. Tal vez solo decimos, ay Dios mío, otro día. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues hoy vamos a analizar el poder del juego y cómo ese poder nos ayuda a transformar los días en días extraordinarios, en días increíbles, en días cada vez mejores. Les doy la bienvenida a Creative Life, Acra Vida, una vida mejor. En el primer episodio veíamos la importancia del juego en nuestras vidas. Y siempre que doy ese taller de animación, la gente queda muy entusiasmada por la experiencia. En ese taller nos reímos, en ese taller nos despejamos, en ese taller abrimos nuestra mente a nuevas posibilidades. Pero una de las cosas que aprendí cuando entré en este universo del juego es que puedes decir muchas cosas, pero hacer que pasen es otro cuento. Es distinto. Había encontrado hace muchos años, como les comentaba, esta herramienta fantástica del juego. Ese día que tuve el taller con las monjitas, ese día inició todo. Realmente ese día fue el día en que decantó todo en mi mente, en mi corazón, en mi alma y me dijo, ¿qué es el juego? Comenzamos a responder las preguntas. Respondimos ese día muchas preguntas. Ese día en ese taller fue súper espectacular porque yo hacía las preguntas porque también quería saber. Y fue fabuloso poder descubrir lo que se descubrió a nivel del poder del juego. Había cosas que yo ya sabía del juego. Y digo que ya sabía por experiencia de lo que aplicar el juego en mi vida y en mis actividades cotidianas me había ofrecido. Digamos que los talleres que había comenzado a dictarle a profesores, yo los aplicaba con Lúdica, ¿sí? Porque me parecía que era una herramienta muy chévere, ¿sí? No sabía yo que era la gran herramienta, sino que me parecía chévere que a través de actividades lúdicas yo dejara información y que si quedara ahí, que la gente pudiera aplicarla después. Eso era lo importante. Yo me había puesto a pensar, bueno, venga, yo estuve en 1987, yo estaba en 10º y me acuerdo de alguna clase. ¿De qué me acuerdo de ese año? De mi vida. Y pues me acordaba de momentos donde hacía obras de teatro, donde nos divertíamos con los amigos, donde pasaba algún ridículo en mi vida, ¿sí? Donde había una emoción muy fuerte. Pero los otros días, que eran, digámoslo así, normales, no aparecían en mi espectro de memoria. Entonces había una frase que encontré dentro del proceso de búsqueda, dice, aprendes lo que recuerdas, no lo que sabes. ¿Sí? Porque cuando lo recuerdas, lo tienes en tu mente, lo puedes usar cuando lo necesitas. Entonces, es mejor recordar que decir, no, es que yo vi todas esas clases, yo estuve en todas esas clases, yo vi todas esas materias. Sí, tú puedes haber estado en la universidad, puedes haber tenido un doctorado, un magíster, una cosa impresionante, pero en el momento de utilizar la información no la tienes a la mano porque no la recuerdas. Y resulta que
la mayoría de los recuerdos de todos nosotros están vinculados a emociones. Ya saben, a la alegría, a la tristeza, al dolor, a la amargura, al logro, al orgullo, a la felicidad, a la vergüenza, ¿sí? Entonces me acuerdo del día que hice el oso en tal parte, según decíamos nosotros. Me acuerdo del día que di ese beso fantástico y que me sentí genial. Recuerdo el día, para las mujeres que han sido madres, se acuerdan muchísimo. Ellas dicen, el momento más feliz de mi vida es el día que tuve a mi hijo o a mi hija. Sí, hay cosas ahí. ¿Por qué? Porque hay una gran carga emocional ahí. Pero también recordaba muchos momentos de juegos o de esparcimiento, de clases específicas de mi colegio, donde yo hacía las obras de teatro, por ejemplo. Cuando hacía las obras de teatro, a mí no se me olvida esos momentos de nervios, pero también de logro, de desarrollo. Ya en mi carrera, los momentos más emocionantes son los que recuerdo. Ya en mi vida personal, los momentos de las cargas donde tenía o más vergüenza, o más dolor, o más alegría son las que recuerdo. Entonces, por eso yo utilizaba la herramienta del juego en los talleres, porque la gente se descargaba emocionalmente de lo negativo, se cargaba con cosas positivas y les dejaba un recuerdo agradable. Entonces, por lo menos en ese sentido había algo que se quedaba en sus corazones y en sus mentes que pudieran utilizar después. Y muchos me lo decían después de mucho tiempo, que utilizaban este tipo de actividades lúdicas en sus clases porque se acordaban de lo chévere que le habían pasado conmigo en ese taller. Entonces eso era lo que yo decía, vea, el juego genera estas cosas, ¿sí? Ya cuando comencé a profundizar dentro de esta herramienta y comenzamos también con otras personas a profundizar con esta herramienta del juego, entonces nos dimos cuenta de que había más aún por hacer y que ofrecía más cosas fantásticas el juego, y que el juego tenía un poder extraordinario. Si escucharon el primer episodio, se habrán dado cuenta de que la animación y utilizar la lúdica dentro de los procesos cotidianos tiene unas increíbles ventajas, pero no todos podemos hacerlo de la misma manera, porque los procesos pedagógicos de la escuela conductista han cercenado, escuché hoy una frase, y que son capadores, castradores de nuestra libertad y de nuestra capacidad de analizar, de pensar por sí mismos, de generar ideas nuevas. Y sí, la escuela conductista hace eso, lo ha hecho desde siempre. Porque la escuela conductista, si me preguntan de qué estás hablando con escuela conductista, para los que no conocen eso, es la escuela que maneja un procedimiento mecánico cotidiano constante para generar procesos de conductas estables y continuas. ¿Eso de dónde venía? Específicamente viene de las cárceles, ¿sí? El hecho de que la gente fuera obediente, ¿sí? Entonces tenías dos caminos para la obediencia. Un camino para la obediencia era el miedo, y a la gente siempre le ha parecido más fácil generar obediencia con el miedo. El otro camino para la obediencia era el beneplácito, el gusto, el gozo, pero ese implicaba un esfuerzo más grande. Entonces, cuando tienes a la gente en la cárcel, a ti no te interesa que sean felices, a ti te interesa que hagan caso, a ti te interesa que sean obedientes y ya. Entonces, ¿qué fabricas dentro de la cárcel? Horarios específicos, procesos de conducta específicos, ¿sí? Mantener a la gente a raya, que su nivel emocional no suba, para que no haya violencia, para que no haya absolutamente nada que perturbe esta obediencia. Hay una cosa muy simpática, y es que los horarios de los acontecimientos dentro de las cárceles se miden con un timbre. Entonces, que si escuchas el timbre es porque hay que salir al patio. Si escuchas el timbre es porque hay que salir a comer. ¿Y qué es una de las formas de hacer cambio de clase más genéricas que encuentras en los colegios conductistas? El timbre. El timbre inicia una clase, el timbre termina una clase, el timbre comienza la jornada y el timbre termina la jornada.
También hay personas que están encerradas en cubículos y a los cuales les estamos diciendo obediencia. Escuchen lo que tengo que decirles porque lo que tengo que decirles es lo más importante. O sea, en la escuela conductista y en los procesos conductistas hay una persona que tiene todo el conocimiento y enseña a los demás. Incluso a veces a uno se le escapa. A mí se me dicen yo les enseñaba y resulta que yo no enseñaba nada. Uno ayuda a aprender, uno guía en el proceso del aprendizaje, es decir, que el otro haga suyo el aprendizaje. Pero en la escuela conductista eso no se ve. Ese no es el deseo de la escuela conductista. En la escuela conductista trabaja una cosa muy peligrosa que se vuelve en contra de la misma sociedad después. Y es que la escuela conductista te dice, necesito logros. ¿Sí? Y eso está bien. El asunto es que solo se basa en los resultados para hacer la evaluación. En 1991 aquí en Colombia llegó la nueva ley de educación que vino supuestamente a cambiarlo todo. Yo desde el 93 en adelante fue cuando comencé a vivir la cosa de dictar los talleres y de la lúdica y de todo esto. Me encontré con ese asunto de la nueva ley de educación que venía a plantear una cantidad de cosas nuevas. Y la mayoría de los colegios y de los profesores estaban en un despelote total porque no sabían cómo aplicar la creatividad, cómo aplicar el constructivismo, cómo aplicar esta base de el individuo construye su propio conocimiento, porque eso implicaba que la gente, para poder hacer que eso funcionara, la gente tenía que estar enamorada de estar en el colegio, por ir a estudiar, o sea, por ir a aprender, ¿sí? Pero resulta que eso no funciona así. Entonces, los profesores querían seguir con el proceso conductista, pero tener resultados del constructivismo y de la creatividad. Y pues obviamente eso no se puede, eso no funciona. Porque es como decirle, bueno, quiero que seas feliz, pero quédate quieto, no digas nada y solamente hazle caso a lo que yo te digo. Básicamente, eso era lo que quería y lo que quiere aún la escuela conductista, que tu conducta sea obediente, que no pienses por ti, sino que le hagas caso al guía, al líder, porque el líder es el que tiene toda la verdad. Eso es lo que quiere el gobierno, básicamente. Entonces todos los que han sido presidentes solamente quieren eso, y por eso el porcentaje de dinero que invierten en educación y en pedagogía es mínimo comparado con el que invierten en la guerra, ¿sí? Y eso es una cosa machista por un lado y segundo conductista por el otro. Queremos gente obediente, que compre, que vote por mí, que haga caso, que no se pregunte si todo lo que yo estoy haciendo está bien, que no se pregunte por qué yo tengo un salario y trabajo 3 años y me pensiono con un salario demencial, mientras ellos están con un salario mínimo o menos, sufriendo y sufriendo y sufriendo. Entonces yo quiero que su conducta sea obediente. Que no se hagan preguntas. Entonces el día que van a votar, yo los puedo convencer de que voten por mí y les doy un tamal. Eso es una historia de la vida real. O simplemente a 2 o 3 personas de esos que son líderes de esa comunidad, a través de la conducta de la obediencia, les digo, mira, aquí tienes estos puestos, aquí tienes estas dádivas, aquí tienes este dinero y convénceme a los demás, ¿sí?, de que voten por mí. Y ya, así después vaya a coger a la gran comunidad y la vaya a presionar con impuestos y con cosas para yo estar bien mientras los demás están mal. Eso viene desde la escuela, ¿sí? Y dense cuenta que muchos vamos al colegio y eso es lo que nos han enseñado. Dense cuenta que muchos van a la universidad y les siguen enseñando lo mismo. Son procesos conductistas. Quiero que tu conducta sea la de un trabajador que añore el éxito, el triunfo, la victoria. Y ahí es donde se complica la cosa, porque dentro de la lúdica, el éxito, la victoria y el triunfo no son iguales. Ser exitoso es una de las cosas más complejas que hay dentro de la lúdica. Dentro de la lúdica es supremamente complejo ser exitoso. La victoria es muy sencilla.
El ganador en un juego es solo uno. Entonces hay 100 personas en una carrera. Y al final solo una gana. Los demás, del 2 en adelante, para la estadística ya perdieron. Y la base conductista de la escuela, que no es lúdica, que no es creativa, quiere generar personas, cuando van a la universidad, quieren que tú seas victorioso. Es decir, que siempre quieras ser el número uno. Y que no importa lo que hagas, pases por encima de los demás. Entonces volvemos a la escuela. Volvemos al proceso conductista que no usa la lúdica. La lúdica se usa dentro del proceso de generar aprendizaje, pero también dentro del proceso para evaluar la calidad del aprendizaje. Y el conductivismo no trabaja eso. Ellos lo que hacen es generar gente inteligente. Y dice, bueno, pero esa no es la idea, generar gente inteligente. No, en este momento de nuestra historia, y yo creo que hace más de 2000 años, la inteligencia debió haber cambiado, evolucionado por otra herramienta que el proceso de la lúdica nos llevó a descubrir cuál era. Pero el asunto es que no. La inteligencia es lo que nosotros estamos buscando. Incluso ustedes, si son mamás o son padres o están en cierta adolescencia, bueno, en fin, siempre van a buscar estar con gente inteligente. Siempre quieren gente inteligente. Tú quieres un hijo inteligente. Tú quieres una hija inteligente. Porque creen que si no soy inteligente, soy bruto. Y resulta que no funciona así. Yo puedo concebir que los delfines son inteligentes porque les pongo procesos de adversidad y ellos logran a través de análisis salvar el problema. Los simios, entonces por eso que los simios son inteligentes, que los monos son inteligentes y que hay cierta clase de especímenes que son inteligentes. ¿Por qué? Porque les pones un problema y ellos lo resuelven a través del análisis y bueno, en fin, una cantidad de detalles. Entonces, entre más resolvamos problemas, más inteligentes somos. ¿Sí? Ese es el asunto. Pero hay una cosa muy simpática y hay cosas de la vida real donde, por ejemplo, hay náufragos o hay personas que han tenido accidentes donde los delfines los salvan, los ayudan. Y uno dice, bueno, espera un momentico. Son delfines que no han tenido contacto con los seres humanos, pero que valoran la vida de un extraño, de alguien que no conocen y de una criatura que no saben ni siquiera qué es. Pero aún así, lo salvan. Eso no es inteligencia, damas y caballeros. Y eso lo vamos a profundizar de aquí en adelante. Entonces resulta que hay algo más que ser inteligente. Pero la inteligencia en nosotros los seres humanos, no en el resto de animales. Solo en los seres humanos, la inteligencia hizo una cosa muy simpática. Creó la trampa, creó el engaño, creó la mentira y creó la corrupción. Y como ese problema viene desde la escuela conductual y eso es tan viejo, es que esa escuela es re vieja. Vayan a la historia de la pedagogía y se van a dar cuenta. En un proceso específico, digamos dentro de los griegos, dentro de los artistas, cuando yo quería aprender, por ejemplo, vamos digamos de un griego, yo quería aprender de Platón o de Aristóteles. Entonces yo necesitaba vincularme con el man y mi familia le pagaba al man para que yo fuera su aprendiz. Es decir, que estuviera ahí y se me pegara la información y él me guiaba y me decía, pero no era una cosa obligatoria, no era una cosa de presión. Simplemente estando ahí al lado, escuchando lo que él escuchaba, viendo lo que él veía, haciendo lo que él hacía, yo aprendía, es decir, hacía ese conocimiento mío. Y por ejemplo, hay discípulos de estos grandes pensadores, de estos señores que eran muy simpáticos, que se hicieron más grandes que sus maestros. ¿Por qué? Porque ahí era lo simpático.
Él no quería convertirlo en alguien igual a mí, sino en alguien que pensara por sí mismo y que diera ideas nuevas, así en algún momento no fueran las mías. Aunque bueno, los egos y esas cosas, lo que les digo, la inteligencia cuando se asoma, eso hace catástrofes. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a irnos por otro lado. Entonces resulta que, digamos, en los artistas, los pintores y todos esos artistas, Da Vinci, Tiziano y toda esta gente también. Es que yo quiero aprender a pintar o ser pintor o lo que sea, entonces me metían con estos males. O sea, no había las escuelas como tal. Eso se generó después y lo analizaremos después. Ese proceso de la evolución de la pedagogía. ¿Qué necesitabas tú? Por ejemplo, si tú querías ser un maestro constructor, entonces te vinculabas con un constructor para aprender su oficio. Si tú querías ser albañil, si tú querías manejar el cuero, si tú querías, en fin, manejar la madera, lo que fuera, sí, entonces te metías con un maestro constructor, o sea, con alguien que había desarrollado su conocimiento y su destreza y su talento con la práctica. Entonces, de ahí viene la frase, la práctica hace al maestro. Entonces, si yo quería ser esto o hacer esta clase de cosas, entonces me vinculaban con este maestro. Eso, digamos, dentro de los procesos donde los hijos no tenían que seguir lo de los padres, que era una manera de transmitir el conocimiento hace muchos años. Bueno, hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces yo era albañil, entonces mi hijo tendría que ser albañil y así sucesivamente. Pero eso fue evolucionando y fue cambiando y ha seguido cambiando. Aunque aún hay muchos padres que son abogados que quieren que sus hijos sean abogados y eso sigue siendo un proceso conductista. Ahí donde vamos. Pero entonces esta escuela, cuando ya comenzamos a crear escuelas para coger a un grupo grande de nueva generación e inculcarles conocimientos, entonces esa escuela estaba dominada por la comunidad y esa comunidad estaba dirigida por alguien y entonces todo lo que se enseñaba tenía que ir en beneficio de ese alguien. Entonces, por ejemplo, durante muchos años, y yo creo que hasta los 90, en Colombia se enseñaba en los colegios públicos y en algunos privados religión, pero era la cristiano-católica. Esa era la religión que se enseñaba. ¿Por qué? Porque eso lo había dictaminado los procesos pedagógicos y las leyes. Hasta cuando dijeron no, la libertad de religión no puede hacer que eso pase. Entonces, pero eso es hasta mediados de los 90. Entonces, dense cuenta hasta hace cuán poco hubo un cambio. Porque la religión es chévere que se la den a uno a nivel informativo. O sea, uno desde pequeño debió haber conocido el islamismo, debió haber conocido el cristianismo. Debía uno conocer toda esa historia, todas las religiones, no solo de una. Debía uno los judíos y todo este cuento. Entonces uno debería conocer algo de la Torá, debería conocer algo del Corán, debería conocer algo de la Biblia, ¿sí? No que fuera una guía para que te comportes, sino a nivel de adquirir conocimiento. Pero eso todavía no lo hacen. O sea, en las escuelas, ahorita ya no dan religión, dan ética. Lo que sirve para tres cosas, la verdad. Porque nadie sabe dar ética en el siglo XXI. Entonces, tenemos estas escuelas que estaban dirigidas por estas personas que querían controlar a la comunidad. Entonces, desde la escuela se dictaban procesos para manipular las conciencias y las voluntades de la gente con trucos muy bajos, ¿sí? Entonces, la religión era uno. Te vas a ir al infierno, eso daba mucho miedito y hubo mucha cultura que se desarrolló para mantener el control de la comunidad a través del miedo a irse al infierno. Otro fue el dinero o el poder. Entonces manipulabas a la gente con eso, la engañabas y eso sí sigue todavía. Eso sí sigue todavía. ¿Por qué? Porque la escuela conductista no ha muerto. Por lo menos en este país y en Latinoamérica, el 95% de las escuelas de primaria y bachillerato, básica primaria y básica secundaria, son conductistas. El 98% de las universidades a nivel de Latinoamérica son conductistas. O sea, sigue el mismo proceso. Hay veces que uno se encuentra con un profesor, un guía, que simplemente
expone sus ideas y deja que uno asimile y le exprime, deja que uno lo exprima, que es lo que debe hacer uno en una universidad, exprimir a ese que sabe para encontrar caminos nuevos, pero eso no se hace. O sea, el 98% de las veces el alumno espera que le den y no exprime. Y es la verdad. O sea, tú si estás en la universidad, dite qué tanto exprimes a tus maestros. Ahora, ¿esos maestros son solo profesores? Porque la maestría realmente se ha perdido. O sea, si uno va, antes cuando uno era chiquito, en las escuelitas, ¿no? En las escuelitas de los barrios, en la escuelita de los pueblos, y creo que en algunos pueblos todavía se ve eso, de que le dicen a uno, le decía a uno, el maestro, ¿sí? Y el maestro era una de las partes más importantes dentro de la cultura y del pueblo. O sea, estaba el alcalde y estaba el maestro, ¿sí? Entonces tenía un poder extraordinario, era una figura. Pero ahora el maestro ha desaparecido. El maestro ya no está, el maestro se volvió repetitivo. Se los digo yo que he estado con muchos maestros, muchos profesores. Ellos siguen haciendo lo mismo que hicieron el año pasado, pero ellos ni siquiera se han dado cuenta. Algunos dentro de los talleres, cuando yo dicto los talleres y trabajo en las charlas, dicen, oiga, no, pero venga, si yo analizo, según lo que usted me dice en esta actividad que hacemos en el taller, yo estoy haciendo lo mismo del año pasado. Es más, estoy haciendo lo mismo de los últimos 5 años. No, estoy haciendo lo mismo de los últimos 15 años. Cada año hago lo mismo. Lo que cambia son las exigencias del pensum de la institución, de la Secretaría de Educación, a nivel de cómo me tienen que entregar las notas y cómo vamos a hacer la evaluación. Y qué necesito que me entreguen para poder certificar la calidad de la educación. Pero la trampa más grande que hay es que el modelo conductista es delimitador, es limitador. Y el sistema de evaluación del modelo conductista también. Por eso nos inventamos la trampa. Entonces, yo puedo pasar el examen, cualquier examen, haciendo trampa. Y a la universidad, o al colegio, o al ICFES, no le importa. Desde que ellos no puedan corroborar que un gran porcentaje de personas está haciendo trampa, no importa. Yo solo necesito las buenas o las malas respuestas, no más. Para decir esta educación es mala o esta educación es buena. Pero la trampa existe. En uno de los videos de Creative Life también, del canal de YouTube de Creative Life, yo decía que la gente hacía trampa y la gente que me decía, no, pero yo no hago trampa, yo nunca hice trampa. O sea, está esa trampa, digámoslo así, directa, que es tener una copia, sacar el celular ahora, es tener un audífono y que alguien le dicte a uno las respuestas mientras uno va a no sé qué, escribírselas en las piernas, tener el papelito. Pero esas son las trampas, digámoslo así, más fáciles que hay. Hay trampas más complejas, como en todo. Y en el video yo les decía, hay gente que para el examen se lee el libro, conoce al profe, se aprende lo que el profe va a preguntar, las respuestas, llega el día del examen, responde con un 90% de eficiencia, incluso con un 80% de eficiencia, y hay algunos que admiten un 60% de eficiencia y pasan. Pero 2 días después del examen les pregunta uno algo y no se acuerdan. Es decir, no aprendieron. ¿Por qué? Porque no hicieron suyo el conocimiento. Y eso es hacer trampa. Pero eso es ser muy inteligente. Porque te están diciendo, tienes un problema y es que tienes que pasar el examen y tienes que pasarlo lo mejor posible porque de eso depende tu futuro. O sea, que sigas en el colegio, que te gradúes de bachillerato o que entres a una buena universidad o que te gradúes en la universidad. Necesitas buenas notas.
Entonces tú tienes un problema y a través de ese mecanismo de la adquisición de información por poco periodo de tiempo, obtienes un resultado, presentas el examen, el día del examen tienes una cantidad de información, la sabes utilizar, la plasmaste, pero a los 2 días ya no te acuerdas de nada. Eso es trampa. Y es la verdad. Porque lo que yo voy a hacer, supuestamente lo que vamos a hacer al colegio, es aprender. Es decir, a hacer nuestro el conocimiento. Hay gente, y se los digo porque tengo contacto con muchísimo universitario y sobre todo gente de primero y segundo semestre. Hay mucho universitario, sale del colegio y llega a la universidad y no saben hablar, no saben de gramática, no conocen de sintaxis, no conocen o no manejan, dominan el vocabulario. Son pésimos escribiendo. Vea, lo primero que uno hace en una clase, o que yo hago en una clase, y algunos profesores me dicen, les ponen un ensayo o un proceso de investigación donde tienen que escribir. Y si no es porque ahorita usan el Word, el procesador de texto, y ese tiene corrección de ortografía, y ahora el Word también ayuda a corregir algo de gramática, serían unas cosas espantosas. Y uno corrobora eso cuando les pide que hagan una exposición. No hilvanan los adolescentes que entran a su primero y segundo semestre de universidad. No hilvanan 3 frases. No conocen las reglas del discurso. No conocen la estructura básica de una frase, ni las partes de la frase, de la oración, y qué significan y cómo se usan. Son pésimos utilizando los signos de puntuación. No tienen ni idea de los acentos, tildes y dónde se coloca, palabras esdrújulas, sobresdrújulas, graves, agudas. ¿Por qué? Porque todo eso lo hace el celular cuando escriben, o lo hace el Word cuando escriben. Pero así como escriben de mal, o sea, si escribieran en un papel, porque yo hago ese ejercicio siempre, lo que vas a escribirme no me lo entregues en computadora, qué pena, a mano, puño y letra, a mano, en esferito uno y en lápiz otro. Eso tiene su ciencia, parte del juego. Y ahí es donde uno se da cuenta que la gente, como habla de mal, escribe peor, o viceversa. Entonces fuimos al colegio a aprender, a hacer nuestro el conocimiento, pero no aprendimos nada. Qué pena. En las matemáticas funcionan para que yo encuentre un problema, una circunstancia adversa, y desarrolle mi capacidad analítica. Para eso son las matemáticas. Porque las matemáticas siempre están acompañadas de un enunciado, es decir, de una circunstancia adversa. Juan tiene 5 manzanas. Anita vino y se come 2. ¿Cuántas le quedan? Entonces yo digo, yo resto y ya. Pero no, ¿cómo llegas a la resta? ¿Cómo vas a llegar a la resta? Hay que hacer un análisis. Si tiene tal y tal, lo que necesito es aplicar esta operación de la resta. Entonces, las operaciones matemáticas son una herramienta, la herramienta más básica de las matemáticas. Sumar, restar, multiplicar y dividir son lo más básico que hay en las matemáticas, pero es lo que necesitas usar. De ahí en adelante hasta el cálculo, porque si tú ves una ecuación de cálculo, tiene suma, resta, multiplicación y división, que si lo haces a la n potencia es multiplicar el mismo número muchas veces. Si le saca la raíz cuadrada es hacer una división de una manera específica de un número de tal forma. Pero no sales de sumar, restar, multiplicar y dividir. Todo lo demás es una combinación que se profundiza. Pero lo que más necesito en las matemáticas es aprender a analizar la circunstancia. Y si ustedes vieron el álgebra de Baldor, cada vez que avanzabas en el álgebra de Baldor había ecuaciones más difíciles. Pero venga, no es por nada, pero todos estábamos en capacidad de resolver
esas ecuaciones. Y una de las cosas más lindas que dicta el juego de las matemáticas, ya nos profundizamos, es que te dice, no importa lo complejo del problema, tú tienes la manera de resolverlo. Si lo quieren ver de una manera más mística es, no importa el tamaño del problema, tú tienes, tarde o temprano, el poder de solucionarlo. Para eso son las matemáticas. Porque aplicas las matemáticas cuando estás deprimido, deberías aplicar las de matemáticas y analizar por qué tengo estos problemas, por qué tengo esas circunstancias y qué ecuaciones aplicar para resolverlo. Por eso cuando hice la serie el año pasado de una ecuación de amor, resulta que tú en todos tus problemas tienes deudas, pero nunca te pones a sentar, venga, ¿y por qué tengo tanta deuda? Algo estoy haciendo mal. Entonces analizas y luego miras los componentes que hay en ese problema y tienes que ver dónde sumas, dónde restas, dónde multiplicas y dónde divides. Pero lo más importante es que en alguno de esos ingredientes, de alguno de esos factores de la ecuación, debe estar el amor. Debe estar el amor. Entonces esa serie lo que hacía era eso. Esta señora tenía muchos problemas, pero en el momento en el que en la ecuación compleja de su vida, que estaba llena de problemas, metió el amor, todo se vio diferente. Las posibilidades eran ilimitadas. Y llegamos, digamos que, al objetivo de nuestro episodio de hoy. El juego es cualquier actividad que te divierta y te enseña al mismo tiempo. Lo que hace el juego es ayudarte a hacer tuyo el conocimiento, a hacer tuya la habilidad, pero con amor como ingrediente principal. Y una cosa fantástica y al mismo tiempo triste y compleja es que cuando teníamos 3 años debimos haber comenzado a adentrarnos en los procesos lúdicos para aprender a amar. Entonces se volvía una cosa doble. El juego me enseñaba a amar y luego el juego me enseñaba a utilizar el amor como parte de la ecuación en la resolución de los conflictos. Porque todos los juegos vienen con un conflicto interno. Si tú juegas parqués, o sea, tú puedes convertir al parqués en un juego, tú puedes convertir una charla en un juego, tú puedes convertir cualquier actividad donde aprendas y te diviertas al mismo tiempo, es un juego. Y esas actividades te enseñan a amar. Y luego esas mismas actividades te enseñan a colocar el amor como parte esencial de las ecuaciones difíciles de tu vida, donde debes tomar decisiones. Porque digamos, para nosotros los hombres estamos casados, llevamos 5 años de casados y se nos presenta la oportunidad de acostarnos con alguien. Entonces ahí es donde el análisis de la circunstancia aparece. Si yo soy inteligente, digo, pues si nadie se va a dar cuenta, mi esposa no se va a dar cuenta, nadie, yo, y le voy a pasar rico. Entonces tú, ser inteligente, que fue el que te enseñaron en el colegio, pues se acuesta con esa mujer y ya. Y puede que se acueste 1 o 2. Mi inteligencia dice, no le estoy haciendo daño a nadie, estoy rico. No soy rico, delicioso. Y luego puede, como lo hice una vez, lo puedo hacer 2 y puedo tener 4 o 5 mujeres al mismo tiempo o más, o cada fin de semana con una, así esté casado. Pero es mi inteligencia la que me está diciendo eso. Es mi inteligencia la que me dice, oiga, no, ahí tiene la tarjeta de crédito, compre. Compre, que es lo que la conductividad le dice, que compre, que sea exitoso. Entre más compre y más tenga, es más exitoso, hágale. Entonces mi inteligencia me dice, sí, yo tengo la tarjeta, me endeudo, así no tenga con qué pagar, pero me endeudo, porque tengo la tarjeta de crédito. Pero si en esa ecuación comenzaras a utilizar, hubieras aprendido a utilizar la base lúdica, entonces la base lúdica te dice, eres un hombre que tiene un matrimonio y está construyendo un legado. En el futuro serás el padre, serás el abuelo. En el futuro tu hogar será el techo de los tuyos.
y tú serás el ejemplo de vida de todos ellos. Ese será tu legado. Defiéndelo. Entonces colocas al amor en esa ecuación y el amor te da una respuesta diferente a la que te da la inteligencia. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? El amor, el juego te dice, sí, ahí está la tarjeta de crédito, pero espera, ¿necesitas comprar eso para ser feliz? ¿Necesitas tener eso para ser feliz? Te cuestiona el juego. Y luego el juego coloca al amor en eso y dice, no. Yo no dependo de las cosas para ser feliz. Esto es algo que me enseñó el proceso conductista. Que si no tenías carro, casa y beca, deberías ser infeliz. Y por eso hay mucha gente llena de angustia y de ansiedad. Porque la base conductual las ha exigido que hagan cosas que no necesitaban hacer y no saben cómo conseguirlas porque su naturaleza no es esa. Entonces dense cuenta que el juego tiene un extraordinario poder y necesitamos retomarlo, pero esa acción no será sencilla. Si ustedes se quieren poner a jugar ahorita mañana y pensar que su vida en una semana va a ser la maravilla, pues no, va a haber cambios, pero si no hay una guía estructural es que llevamos demasiado tiempo, demasiados milenios sin aplicar el juego en nuestro proceso pedagógico. Lo hemos cercenado de eso, entonces tenemos una falencia de estructura. Yo aún, después de llevar más de 30 años en este asunto del proceso de la lúdica, que he hecho cambios, sigo estrellándome y sigo aprendiendo. El asunto es que ya he recorrido un camino y cuando se lo comunico a alguien más, esa persona me nutre con sus reconocimientos, con su aprendizaje. Entonces yo aprendo de lo que el otro aprende y es fantástico. Por eso les comparto esto. Pero el cambio implica un montón de esfuerzo y hay gente que no quiere esforzarse porque el conductismo le dijo, obedece, quédate en tu zona de confort. Ve a trabajar por las mañanas y llévate tu sueldo y vive tus problemas y paga tus facturas y cómprate tu televisor y serás feliz. Eso es lo que le dice a uno el conductismo. Entonces cuando eso no tienes nada de eso, cuando pierdes los ojos, cuando pierdes las manos, cuando pierdes el trabajo, entonces ya no eres feliz. Cuando no, la vara que mide tu éxito no alcanza a medirla como en el éxito de los demás, entonces es un problema. Y te angustias, y te aferras, y te castigas. Entonces cambiar para volverse un animador, una animadora, para utilizar la animación, para comenzar a vivir una vida mejor, se los digo, es muy difícil, pero no hay nada más bacano. No hay nada mejor. Ahí sí es como meterse en el hoyo del conejo de Alicia. Entre más profundo comienzas a viajar en el universo del juego, en el universo de la imaginación, en el universo de la creatividad y en el universo de la sensibilización, más maravillas extraordinarias e imposibles comienzan a aparecer en tu vida. Más cosas que tú creías imposibles comienzan a suceder en tu vida. Pero esa decisión es tuya. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a hacer el esfuerzo? Desde que yo no estoy diciendo que se sacrifiquen. Es un esfuerzo, pero no un sacrificio. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a esforzarte para retomar el camino natural del juego y tener una vida mejor? Si la respuesta es sí y estás dispuesto a recorrer ese sendero, entonces te espero en mi canal de YouTube, te espero en el próximo episodio, espero tus comentarios, tus preguntas, tus inquietudes y también te espero en nuestras charlas. Reúnete con 3-4 personas que tengan esta misma necesidad, esta misma idea y la primera charla, el primer taller no tiene ningún costo para gente que esté en Bogotá por ahora, Bogotá, Colombia. Porque ese taller es personalizado. Esa experiencia la vivimos en persona. Entonces, por ahora, esa primera sesión de aventura, de descubrimiento, no tiene costo. De ahí en adelante, pues ya miramos. No hay nada imposible. Así que los dejo para que escriban a las redes sociales que aparecen en la parte inferior aquí en la descripción, para que califiquen este
programa, este episodio del día de hoy, y para que comiencen a analizar su vida y a meter la ecuación en la ecuación al amor. Con ustedes estuvo Wilson Sarria de Creative Life Acra Vida. Y hasta la próxima.